Buenos, el día de hoy les voy a hablar sobre un tema bastante importante porque les voy a hablar sobre políticas internacionales que tiene Rusia para regular acontecimientos con otros países. Este video va a tener dos partes y en estas dos partes voy a hablar pues de cuatro temas. Así que disfruten el video. Realizando un pequeño párrafo introductorio, voy a presentarles un análisis bastante extenso y detallado como siempre lo he hecho. Un tanto de historia les voy a adjuntar en este video y en el aspecto político sobre políticas internacionales de Rusia para regular los asociamientos con otros países, las atribuciones legales que posee para defenderse de ataques externos o injerencias, así como una visión de los sistemas legales e institucionales rusos relacionados con su soberanía y diplomacia internacional. El primer tema es el siguiente: las políticas internacionales de Rusia para regular los asociamientos con otros países. Aquí va mi perspectiva histórica y estratégica. Desde el surgimiento del Estado ruso como un actor importante en Eurasia, primero bajo la Rus de Kiev, luego en el Imperio ruso y más tarde en la Unión Soviética y la actual Federación Rusa, su política internacional se ha guiado por una visión clara: la defensa de su soberanía, la consolidación de su zona de influencia y la construcción de un poder, de un orden multipolar. Rusia ha estructurado sus relaciones exteriores bajo un enfoque pragmático, estratégico y a menudo legalista. Regula cuidadosamente los asociamientos bilaterales y multilaterales que mantienen con otros países. En la actualidad, estas políticas están codificadas principalmente en la Estrategia de Política Exterior de la Federación Rusa, actualizada en 2023, donde se establece que uno de los principios rectores de su diplomacia es la no injerencia en asuntos internos, el multilateralismo soberano y el respeto al derecho internacional basado en la Carta de la ONU, aunque Moscú suele interpretarlo desde una perspectiva más soberanista que occidental. Para regular los asociamientos internacionales, Rusia se apoya en diversos instrumentos y marcos jurídicos. Les voy a mencionar cuatro de ellos. 1. El Tratado Bilateral de Cooperación Estratégica, como los firmados con China, India, Irán o Serbia, que incluyen cláusulas de respeto mutuo, desarrollando lo económico compartido, cooperación militar e intercambio tecnológico. 2. Organizaciones regionales lideradas por Moscú, como la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, OTSC, y la Unión Económica Eurasiática, el UEE, que funcionan como contrapesos a estructuras como la OTAN o la UE. 3. La doctrina Karaganov y la visión de Eurasia, que defiende una integración basada en valores tradicionales, soberanía reforzada y alianzas estratégicas sin dependencia de Occidente. Y 4. Acuerdos energéticos y de infraestructura. A menudo son vinculados con el suministro de gas y petróleo, como los contratos con Alemania o China, las cuales actúan como instrumentos de poder blando y presión geopolítica. Históricamente, desde la Guerra Fría hasta el presente, Moscú ha buscado mantener relaciones con países que reconocen su rol como potencia global y que no interfieran en su esfera de influencia postsoviética. Este principio fue violentadamente puesto a prueba en conflictos como Georgia 2008, Ucrania desde el 2014 y Siria 2015 en adelante, donde Rusia defendió lo que llama su derecho legítimo a la intervención en defensa de intereses nacionales
y aliados estratégicos, arramparándose en tratados previos o en llamados de gobiernos aliados. Segundo tema, atribuciones y mecanismos que posee Rusia para defenderse de ataques externos o injerencias extranjeras. Frente a lo que se considera una civilizatoria occidental según el pensamiento geopolítico de Alexander Dugin, Rusia ha desarrollado y perfeccionado diversas atribuciones legales, diplomáticas y militares para protegerse ante amenazas externas. Estas atribuciones están enraizadas tanto en su legislación interna como en doctrinas militares y de seguridad. A nivel constitucional y legal voy a mencionar tres de ellas. La Constitución de la Federación Rusa de 1993 y reformada en 2020 establece la supremacía del derecho ruso sobre los compromisos internacionales si estos contravienen los principios fundamentales del Estado con la integridad territorial y la soberanía. 2. El Código Penal ruso tipifica como delitos graves cualquier acto que contribuya a la desestabilización política, a la colaboración con gobiernos extranjeros en prejuicio del Estado ruso o que atiende contra la seguridad del Estado. Número 3. La Ley sobre Agentes Extranjeros, 2012, endurecida desde 2020, obliga a organizaciones, medios y personas que reciban financiamiento extranjero y participen en actividades políticas a registrarse como agentes de interés foráneo, limitando así la influencia de ONGs y think tanks occidentales. A nivel de doctrina estratégica y militar, mencionaré tres de ellas. Rusia posee una doctrina militar actualizada en 2021, en la que se reconoce el derecho al uso preventivo de la fuerza, incluida la nuclear, si se detecta una amenaza existencial directa al Estado. Las Fuerzas Armadas rusas están estructuradas para actuar en escenarios híbridos cibernéticos informacionales y convencionales. El GRU, el FSB y el Ministerio de Defensa trabajan coordinadamente para la detención neutralizada y contramedidas frente a ataques y presiones foráneas. Número 3. Se han implementado políticas como la sustitución de importaciones tecnológicas, el desarrollo de plataformas digitales nacionales como RUTube o BK en lugar de YouTube o Facebook, y un programa de desconexión temporal de Internet ruso, RUNET, para situaciones de cibercrisis. En tiempos recientes, Rusia también ha reforzado su capacidad diplomática como medio de defensa, el uso del veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, el desarrollo de redes diplomáticas alternativas con África, Asia y América Latina, y el fortalecimiento de estructuras como BRICS, que ya en algún momento voy a hacer un video. Bueno, el tema número 3, que es el sistema legal ruso y sus fundamentos para el ejercicio de soberanía internacional. El sistema internacional de Rusia se articula en torno a tres pilares principales: la Constitución nacional, el derecho internacional en términos soberanistas y la reinterpretación multipolar del orden mundial. Número 1. El constitucionalismo soberano. En la reforma de 2020 se introdujo una cláusula que establece que la Constitución rusa prevalece sobre cualquier tratado o también de decisión internacional contraria a valores. Me refiero que se establece como valores fundamentales, y esto ha sido usado como argumento para rechazar fallos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o decisiones del Tribunal Penal Internacional. Número 2. La selectividad en el cumplimiento de normas internacionales, porque Moscú afirma que sigue el derecho internacional
cuando éste es objetivo, imparcial y no politizada, pero denuncia un uso selectivo y punitivo del mismo por parte de potencias occidentales. Este enfoque ha llevado a Rusia a impulsar una visión del derecho internacional alternativo, donde las naciones no deben subordinarse a un bloque hegemónico, sino actuar de forma plural y negociada. Número 3. Fundamentos históricos de esta visión que siempre me gusta compartir. Desde el Imperio Ruso hasta la URSS, el derecho siempre fue considerado un instrumento de afirmación del Estado frente al exterior. Durante la Guerra Fría, Moscú desarrolló su propia teoría del derecho internacional socialista. Hoy esa tradición revive en una clara nacionalista y eurasiática, donde el derecho se entiende como herramienta de defensa civilizatoria y de diferenciación del modelo liberal occidental. Rusia combina historia, ideología, legalismo y realismo geopolítico como para estructurar sus políticas internacionales y mecanismos de defensas. Su modelo se basa en una lógica de soberanía reforzada, alianzas estratégicas selectivas y una interpretación propia del derecho internacional, que refleja una visión histórica de sí misma como civilización única, heredera del Bizancio, resistente a la occidentalización y promotora de un orden polar. He aquí la segunda parte que van a poder visualizar en un momento.